buenos días, hermanos y amigos, la comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Daniel. No olvides que compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento a esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y de las redes sociales, con todas las personas a su alcance, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor, escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube, o puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje del Salmo 96. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amados hermanos y amigos, adoremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. No me falta
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos va a servir. Y una vez más. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos va a servir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de oración por las familias. Antes de poderlo hacer, quiero compartir con ustedes un pequeño texto bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 127, o conocido como el Salmo 127, verso 1, que dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Acompáñenme, por favor. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este privilegio que nos das de podernos acercar a ti, Señor. Y lo primero que queremos hacer es ponernos a cuentas contigo y pedirte perdón por todas aquellas faltas, todas aquellas iniquidades, todas aquellas actitudes, pensamientos, todos aquellos actos que hemos cometido y que no te agradan. Te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos que nos ayudes a cambiar. También, Padre Santo, queremos darte las gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que hiciste en el pasado, por todo lo que haces ahora y por todo lo que harás, Señor. Padre Santo, y queremos pedirte por las familias.
por las familias de nuestra iglesia, por las familias que rodean nuestra iglesia, por nuestras propias familias y por las familias que nos rodean a nosotros también, Señor. Ayúdanos a compartir con ellos tu palabra, Señor. Señor, queremos ser luz y sal, Señor, para ellos. Ayúdanos también. Bendice nuestros hogares, provee nuestros hogares, pero sobre todo, Señor, danos sabiduría, Señor, inteligencia, discernimiento, para poder edificar nuestros hogares basados en tu palabra, siempre, Señor. Ayúdanos en este proceso, Señor. Oramos así, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará.
mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi solo en ti, Jesús. Solo tú tienes poder de libertad. Aleluya, 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 mi libertador. Te adoramos. Tú siempre llegas justo a tiempo. Mi libertad. Ay, Mi libertador. Muy buenos días, querido hermano y amigo. Sé bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz, y también sé bienvenido a esta serie de estudio bíblico que hoy retomamos del libro de Daniel. Hoy veremos juntos el capítulo 9 de este libro. Juntos vamos viendo verdades importantes que podemos encontrar capítulo a capítulo. Si tú tienes algún comentario, pregunta, alguna inquietud o tal vez un motivo de oración, déjanos saber y por favor pon tu comentario al pie de este video. Para nosotros será todo un gusto estar en contacto contigo y también acompañarte en oración a través de esta semana. Muy bien, antes de tomar el capítulo 9 de Daniel, pensemos un poquito acerca de Daniel, recordemos algunos aspectos. Daniel es aquel hombre que fue llevado siendo muy joven, transportado desde Jerusalén hasta Babilonia en el año 605 a.C. Esto como consecuencia de que Judá y Jerusalén, el pueblo de Dios, había desobedecido reiteradamente por décadas a Dios. Se desviaron de sus caminos, desobedecieron, la idolatría entró a Jerusalén, pusieron aún ídolos o pinturas de ídolos dentro del mismo templo del Señor, en fin. Así que Dios trajo la disciplina a su pueblo, y esta disciplina involucraba un tiempo de cautiverio en Babilonia.
El capítulo 9 nos está hablando precisamente acerca de la oración que va a hacer Daniel en base a lo que él puede entender en la Biblia. He titulado este mensaje La oración que produce cambios. Daniel va a hacer una oración sumamente importante, la cual traería mucho de repercusión no solamente para el tiempo profético, sino también para la propia nación en ese tiempo contextual. Una oración que produce cambios es una oración que tú y yo necesitamos. Esta es la oración de Daniel por su pueblo. Es una oración por restauración. Y bueno, Daniel sabe orar. Vimos eso a través de los capítulos anteriores. En fin, ubiquémonos entonces en el capítulo 9 de este libro. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En este pasaje se nos está enmarcando y Daniel nos ubica muy bien en la historia. El año primero de Darío. Podemos ubicar también este capítulo 9 cerca del capítulo 6. Así que esto sucede alrededor del año 538, 539 a.C. Daniel ya no es el jovencito de 18, 20 años que fue transportado desde Jerusalén a Babilonia. Ahora Daniel es todo un hombre maduro, 85 años de edad aproximadamente. Ha pasado un largo tiempo. Y Daniel ha aprendido a esperar en Dios. También Daniel sabe investigar las promesas que tiene Dios a través de su palabra. Entonces, podemos encontrar algo. Que Daniel ha hecho una investigación bastante minuciosa y exhaustiva. Y él va a buscar y va a encontrar obviamente las profecías que involucran por cuánto tiempo Dios había dicho que ese pueblo estaría en Babilonia en cautiverio. Acompáñame, versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel, después de buscar, investigar, se ha documentado, ha quemado un poco pestañas, ha encontrado y tiene por fiel la palabra de Dios de que el pueblo estaría cautivo 70 años en el extranjero. Un tiempo de cautiverio duro, difícil. Y Daniel empieza una oración de intercesión. Obviamente Daniel está citando el pasaje de Jeremías capítulo 25, versículo 11. Te pido que me acompañes a leer este pasaje, que dice así a la letra: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Desde luego, Daniel ha buscado, ha investigado, y ahora ha encontrado de que 70 años están a punto de cumplirse según el conteo que tiene Daniel. Y Daniel está entendiendo que ese tiempo de cautiverio de 70 años está a punto de culminar. Tengamos en cuenta aquí tal vez dos aspectos. Primero, se dice que los 70 años terminarían y el pueblo volvería. Ok, hay que pensar entonces cómo entiende Daniel esta profecía. Cuando pensamos en la salida del pueblo de Dios desde Jerusalén y Judá hasta Babilonia, podemos pensar en varias fechas. Y si es que Daniel entiende que se van a cumplir estos 70 años, valga la redundancia, podemos considerar algo. Número 1, probablemente para el conteo de Daniel, él salió en el año 605, como dijimos antes. Es llevado a Babilonia junto con nobles, la parte representativa, digamos, de la nobleza de la nación, mientras el rey Joacim era rey allá en Judá. Y desde el año 605 hasta el año, hay que sumarle 70 años, o sería hasta el año 535, pasarían 70 años. En este punto, en el capítulo 9, nos encontramos en el año 538. Entonces solo faltan tal vez cerca de 3 años para que esos 70 años se cumplan. Probablemente Daniel está llevando el conteo desde el primer cautiverio del pueblo hacia Babilonia. Si es que es así, faltarían solo 3 años para que el pueblo vuelva y otra vez se inicie esa restauración.
podemos todavía pensar algo diferente. Sabemos que el pueblo del Señor no fue llevado cautivo en un solo bloque, sino más bien fueron 3 deportaciones. La primera sucedió en el año 605, la segunda sucedería en el año 597, allí sería llevado Ezequiel junto con 10.000 judíos a Babilonia durante el reinado del rey Joaquín. Entonces, si esta segunda deportación sucedió en el año 597, sumémosle 70 años, se debería de cumplir 70 años en Babilonia, llegamos al año 527. Así que allí debía de regresar el pueblo. Una segunda posibilidad. La tercera posibilidad nos lleva de inmediato a el tiempo en el que sucede la tercera deportación. El ejército de Nabucodonosor, el ejército caldeo, ha llegado a Jerusalén y ha sitiado la ciudad. Un sitio que ha durado alrededor de unos 4 meses aproximadamente. En el año 586 la ciudad fue tomada, incendiada, el templo destruido y finalmente muchos murieron, pero también fueron llevados otro gran número de gente cautivo a Babilonia. Esta sería la tercera deportación, año 586. Algunos ven este tiempo como el inicio del cautiverio, porque precisamente se destruye el templo de Jerusalén, elemento simbólico importantísimo para la nación. En todo caso, si es que empezamos este conteo del año 586, tenemos que volver entonces a sumarle 70 años y coincide precisamente con el año 516, tiempo en el que el templo de Jerusalén fue restaurado completamente y otra vez rededicado. Así que aquí hay 3 posibilidades. En todo caso, Daniel está viendo que el tiempo está a punto de cumplirse. Y él entonces va a empezar a hacer una oración magistral. Bueno, en todo caso, ya casi había pasado 70 años de cautiverio, Daniel está en Babilonia, él está entendiendo que el tiempo de cautiverio se está cumpliendo. Y él va a tomar entonces todavía un elemento importante para considerar. ¿Sabes? El capítulo 25 de Jeremías no termina solo con esta profecía en el versículo 11. El 12 nos dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. ¿Qué tenemos aquí? Primera cosa, encuentra Daniel que luego de 70 años el pueblo va a volver. Segunda cosa, él encuentra también de que luego de que ese tiempo de cautiverio se cumpla, Babilonia sería conquistada y sería destruida. Ahora, nos encontramos en el capítulo 9, cuando el imperio medo-persa es el imperio imperante en el mundo. Babilonia ya dejó de existir como imperio. Hace muy poquito ha terminado eso. Entonces Daniel encuentra de que la señal de que Babilonia iba a ser castigada y destruida ya se ha cumplido. Doble razón y doble motivo para que Daniel haga una oración y diga: Dios, pongo mi oración delante de ti. Una oración que transformaría muchos aspectos. En fin. Así que veamos. Versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Querido hermano y amigo, algo que podemos ver a través de todo el libro de Daniel, en cuanto a la personalidad, a la vida espiritual de Daniel, es de que Daniel no solo es un profeta, un ministro, es un hombre de oración. Sabe cómo orar. Daniel ha descubierto en la oración el secreto para que el ministerio fluya. No olvides, en el capítulo 2 del libro de Daniel se cuenta de que el rey Nabucodonosor manda matar a todos los sabios. ¿Qué hace Daniel cuando se entera? Convoca una reunión de oración con sus compañeros cautivos. Oran al Señor y Dios da una respuesta. Aquí podemos encontrar entonces este aspecto. Segundo, podemos ver que en el capítulo 6 Daniel es acusado
injustamente. ¿Por qué? Porque ora y es lanzado entonces al foso de los leones. Interesante. Ahora podemos encontrar en el capítulo 9 que la situación espiritual de la nación está mal. Aquí se encuentra en crisis la nación espiritualmente y Daniel se pone a orar. Así que el libro de Daniel es un libro que nos está hablando y nos enseña mucho acerca de la oración. Un hombre consistente en la oración, y aquí tendremos un modelo como pocos tal vez en el Antiguo Testamento acerca de la oración. Algo que podemos considerar a estas alturas es de que para Daniel la oración no era el último recurso cuando todo lo demás había fallado. Para Daniel fue todo lo contrario. Fue el primer elemento al que él acudía cuando la situación lo meritaba. Hermano y amigo, te quiero decir algo. No esperes a que cuando todos los recursos tuyos se han agotado, recién busques a Dios en oración. Porque ya agoté esto, mi contacto, mi amigo, mi compadre, no sé. No me puede ayudar, ni modo, que se haga la voluntad de Dios, oraré. No puede ser así. Tiene que ser nuestro primer recurso, la oración. Y bueno, la oración que va a hacer Daniel no es a veces la oración habitual de nosotros los creyentes. La oración que va a hacer Daniel es una oración por el reconocimiento del pecado nacional. Él está buscando el perdón divino y está basando su oración en la misericordia de Dios. No es algo por lo cual a veces nosotros solemos orar, oh Señor, bendice a nuestra nación. Más a veces estamos abocados en nuestra propia felicidad, nuestros bienes, nuestra comodidad, nuestra salud, que todo nos vaya bien, Señor, dame, dame, dame. Bueno, Daniel va a hacer una oración completamente distinta a la que tal vez algunos estamos habituados. Bueno, los creyentes preferimos a veces hacer oraciones que tienen que ver con nuestra comodidad. Y nos olvidamos con facilidad nuestra mayor responsabilidad en este mundo. Ser sal y luz en nuestra nación. Y bueno, ahora que Daniel va a orar por los pecados de la nación, también él va a hacer algo. Confesar los pecados de la nación. Algo que es importante cuando tú y yo vamos a orar por nuestra sociedad, por nuestra casa, nuestra familia. No solamente interceder por ella, confesar los pecados también de nuestra nación, nuestra sociedad, nuestra casa, nuestra familia. Algo que es sumamente importante. Veamos, dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Obviamente aquí encontramos varios aspectos que tienen que ver con el duelo que marca a este personaje. Ayuno. El ayuno es una práctica, es una disciplina que debe estar presente en la actividad y el carácter cristiano. Pero no es un ayuno antojadizo donde yo intento buscar y manipular y mover y torcer la voluntad de Dios. Dios, yo ayuno y no me muevo hasta que tú me contestes. ¿Sabes? Hay algo que tenemos que considerar. Dios es Dios. Tú y yo somos las criaturas. Y a veces tratamos a Dios como si fuera al revés. El ayuno no se constituye en una herramienta, en un instrumento para torcer la voluntad de Dios, sino más bien para someterse a Él en humildad, en obediencia, en entender mejor sus planes para nuestras vidas. El cilicio, ceniza, se está haciendo una referencia a precisamente el sentido compungido en el que se encuentra Daniel. Cilicio hace referencia a esa tela áspera en el interior que utilizaban los judíos para que así como su cuerpo estaba sufriendo, siendo raspado por la tela esa áspera, media dura, bueno, también era eso, era el reflejo de lo que el alma estaba sufriendo por buscar el perdón de Dios. La ceniza, tú y yo sabemos que involucra la ceniza, es lo que ha quedado del fuego, la impotencia tal vez reflejada de lo que el ser humano es ante Dios. Algunas otras traducciones dicen el polvo, y es que así es el ser humano. Ante Dios, ¿qué es? No es nada. Y no podemos tomar acciones o actitudes o aún pensando que tenemos méritos para ir e intentar torcer la voluntad y la mano de Dios.
tengamos cuidado con estas prácticas muy buenas. La Biblia nos enseña que tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Aquí encontramos a Daniel entonces que se va a identificar con la nación. Y en esta identificación él dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Saben? Lo primero que hace Daniel es identificación. Identificación con la nación. Daniel ora con gran solicitud, sintiendo una profunda carga en su corazón. Ahora, si hay un hombre justo y correcto en este tiempo, es Daniel. Otro hombre podría ser citado también, Ezequiel, por ejemplo. Pero Daniel, ¿qué culpa él tiene de estar cautivo en Babilonia? Pero él toma la situación de la nación como suya. Identificación. Aunque tal vez él no ha cometido el pecado, diríamos así, viendo muy externamente, pero él toma la situación de la sociedad como parte de ella. Él mismo se llega a incluir como otro más de los tantos culpables que ha llevado a esta situación a la nación. Bueno, su única preocupación era la triste condición espiritual del pueblo. Un pueblo cuya sociedad está alejada de Dios, cuya sociedad está sufriendo esa disciplina del Señor. Y Daniel va a hacer esta oración. ¿Cuán importante es que un líder se identifique con su pueblo? ¿Saben cuál es el problema a veces con los líderes? Nuestro problema es de que a veces nos adueñamos de la gente. Las ovejas no le pertenecen a nadie. Las vidas no son propiedad de nadie, sino solo del Señor. Lo que tiene que hacer el líder, lo que tenemos que hacer como líderes es identificarnos, no más bien apropiarnos. Y lo que hace Daniel es identificarse, y precisamente aquí, también aún con las malas situaciones, con el mal actuar. Y esta oración magistral de Daniel sería después tal vez uno de los elementos que traería el avivamiento posteriormente para la nación. Ese avivamiento que se produjo durante el tiempo de Esdras, de Nehemías. Tuvo en algo seguramente que contribuir Daniel a través de su actitud y la oración que va a hacer aquí estando en el cautiverio. ¿Sabes? Hay algo interesante para considerar. Muchos de los avivamientos en la historia empezaron con hombres firmes y fieles en oración, hombres de oración, avivamientos en las casas, en las familias, en las iglesias. Han empezado con personajes de oración. Es interesante para considerar eso. Esa es una oración que transforma, una oración que produce cambios. Duell dice algo. La oración que produce cambios no es la oración que uno se prolonga necesariamente en horas. No hay que medir necesariamente la oración por el tiempo. Sí, el tiempo es un parámetro interesante, importante para considerar nuestra intensidad en la oración. Pero no es determinante. Duell nos dice que la oración que produce cambios es la oración que prevalece. Esa oración, si tu oración produce cambios, entonces vas en buena dirección con la oración. Pero si solamente se extiende en palabrería, como el Señor habló acerca de los religiosos del siglo I, que por la mucha palabrería piensan que Dios les va a escuchar. No necesariamente. Una oración que produce cambios es una oración, entonces, importante, digna de seguir esa línea. Bueno, continuemos. Nos dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Bueno, la oración de Daniel podemos encontrar que es persistente. Claro, es un hombre que persiste. Él no había perdido la esperanza, ha sido llevado muy joven a Babilonia y está ahí y ya muy anciano, tiene como 85 años de edad, ya la situación está perdida. Él jamás ha perdido la esperanza. Cuando hagas y tengas tus tiempos de oración, si tienes que llevar algo en el bolsillo y en el corazón, es la esperanza.
Porque es imposible que uno se acerque a Dios sin creer que Dios está presente. El libro de Hebreos nos está hablando acerca de esto. Es importante no solo mantener la fe. Podemos encontrar a Daniel que no ha perdido la esperanza en las promesas de Dios. Así que Daniel intensifica sus oraciones. Él dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, con todo lo que tengo, con todos mis recursos, busco el rostro de Dios. Es interesante, solo buscamos el rostro de Dios a veces cuando estamos en situaciones difíciles. No debe ser así. Y aún si hemos llegado a ese punto, bueno, que sea intensamente, con persistencia. Mi querido hermano y amigo, algo que podemos encontrar. Las promesas de Dios que Daniel encontró en su palabra son las que estimularon su vida de oración. Él encontró las profecías de Jeremías. Se documentó. Él no está orando porque simplemente se le antojó orar. Él ha basado su oración en las promesas de Dios que él puede encontrar en su palabra. Esta es tal vez la combinación importante que tú y yo tenemos que mantener en nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios y la oración. La oración no se puede basar en nuestros antojadizos deseos. La oración no se puede basar simplemente en lo que sucede externamente. Que tu oración tenga un buen fundamento, la palabra de Dios. Y definitivamente esta combinación la tiene que tener el cristiano, el ministro, el creyente este año que empezamos. Te quiero animar. Toma este binomio para tu vida. Palabra de Dios y oración. ¿Cómo vas a basar tu oración en algo que no entiendes, no conoces? Pero si conocemos cada vez más el carácter de Dios, su voluntad para nuestras vidas, sabemos hacia dónde orar. Ya Tesalonicenses. Allí Pablo está explicando y nos invita y nos dice, orad sin cesar. Pero no orar por orar, ora en dirección a la voluntad de Dios. Algo que podemos encontrar en segundo aspecto es también, Daniel oró humillándose ante Dios, humilla su corazón ante Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta. Nadie tiene éxito en su vida de oración si no se humilla ante Dios. Aquel orgulloso, petulante, jactancioso, él no va a tener éxito en su vida de oración. Bueno, Daniel no está poniéndose en ayuno, en cilicio y en ceniza para impresionar a Dios, de ninguna manera. Él no intenta manipular a Dios con sus artimañas, digamos así, humanas. Él, con un corazón humillado, se presenta ante Dios de la forma más indefensa posible. Algunos han dicho que cuando levantamos las manos, y si levantamos las dos manos es como cuando nos sentimos indefensos. Y tal vez conviene en cierta forma considerar ese espíritu, presentarnos indefensos ante el Señor, presentarnos sin nada, porque nuestra justicia es ante el Señor simplemente como nada. Esto podemos encontrar en Daniel. Algo que es interesante considerar. Daniel no es un sacerdote. Esto sí calza muy bien con Ezequiel. Pero Daniel ahora, él toma en sí una oración sacerdotal. Intercede. El papel del sacerdote en el Antiguo Testamento, y podemos ver también en el Nuevo Testamento con Jesucristo, es servir de intermediario entre el pueblo y Dios. Presentaban los sacrificios, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, intercedían con sus acciones y su actitud ante Dios, y aquí podemos encontrar a Daniel tomando este papel, orando, intercediendo por su pueblo. Una de las cosas que tenemos que considerar es, tal vez la oración personal llega a la primera escala, en una escalera. El siguiente escalón tendría que ser la intercesión. En la intercesión no necesariamente estamos buscando algo a beneficio propio. Oh Señor, sálvame, ayúdame. Eso no sería probablemente intercesión netamente dicho para algunos, sino más bien la intercesión tiene que ver con orar por los demás, orar por el grupo, pensar en el pueblo, pensar en la nación como lo está haciendo Daniel.
está intercediendo por el pueblo y asume para sí todo lo que ha pasado, lo asume en sí como que él también participó. Daniel está asumiendo en todo caso también esta oración sacerdotal. Daniel es consciente, el pueblo ha sido llevado a Babilonia en cautiverio como consecuencia de ese pecado. Daniel no va a negar el pecado. Algo que va a hacer es confesar el pecado. Y algo que tú y yo tenemos que aprender es no permitir que nuestra desobediencia del pasado finalmente impida acercarse y volverse a Dios. Ten en cuenta esto. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, y todos en algún momento nos hemos descarriado. Eso lo sabe Daniel. Ahora él va a empezar a confesar el pecado que tiene la nación. Así que Daniel va a orar confiando en el carácter de Dios. Este es un aspecto importante para considerar. Podemos resaltar este elemento. Fíjate. Ahora, Señor Dios, vuelvo a repetir, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Sabes? Daniel está confiando en el Señor. Él no está confiando en sus propios méritos, menos en los méritos del pueblo, de la nación. Si él es justo, bien. Pero Daniel no está confiando ni siquiera en los méritos de la sociedad de su tiempo. Daniel está confiando en el carácter de Dios. El carácter de Dios es suficiente. Y aunque el pueblo ha fallado al pacto de Dios, Dios mantiene su pacto y sus palabras permanecen para siempre. Por eso él dice que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Sabes? Daniel no empieza su oración con una lista de peticiones, como tal vez a veces empezamos nosotros, probablemente tú y yo. ¿Cuántas veces no hemos hecho este tipo de oraciones? Oh Dios, te pido esto, y ya estamos viendo el reloj y seguimos y le damos y ponemos una lista de cosas intentando manejar la agenda de Dios. Dios, esta semana tengo un trabajo duro, fuerte, así, no te olvides de esto, por favor, la luz, y le estamos diciendo todo a Dios de lo que Él tiene que hacer en el momento que Él tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque esa es nuestra petición a veces. No intentes manejar la agenda de Dios. Deja más bien que Dios maneje tu agenda. Daniel no está empezando con peticiones. Él está empezando su oración como también se nos enseña en el capítulo 6 de Mateo. Allí precisamente en el modelo de oración que el Señor nos da. Reconociendo el carácter de Dios. Reconociendo la grandeza de Dios. Daniel reconoce que la grandeza de Dios produce en él un sentido de reverencia, un sentido también de temor. Sabe que no puede acercarse a Dios de cualquier forma. No podemos pensar, la confianza no se tiene que confundir también con el respeto y la solemnidad que tenemos que tener con el Señor. ¿Sabes? La primera petición que podemos encontrar en el Padre Nuestro, allí en el modelo de oración que el Señor nos dio, es, ¿tú te acuerdas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea tenido por santo. Esa es la primera petición. La grandeza de Dios. ¿Cuántas veces empezamos nuestra oración reconociendo la grandeza de Dios? Que el nombre del Señor sea tenido por santo en todas las vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lugar. Daniel tiene también este modelo. Querido hermano y amigo, a veces estamos orando y oramos de una forma como tal vez se nos ocurra, y probablemente nuestra oración no ha tenido mucho éxito, o nos sentimos aún frustrados después de un tiempo largo, intenso de oración, porque tal vez no hemos aprendido de los modelos de oración que la Biblia nos da. Aquí Daniel es un modelo más. Engrandece al Señor en tu oración. Exalta al Señor en tu oración. Declara quién y qué es Él.
por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que no ha permitido en tu vida. Tú y yo tenemos que mantener el equilibrio entre la familiaridad, la cercanía y la intimidad que tenemos con Dios. Está bien, con Dios tenemos confianza. Y así empieza el Padre Nuestro, la intimidad. En ti confío, en ti deposito mi vida. Santificado sea tu nombre. El respeto que tenemos que tener por Él. El reconocimiento que Él es Dios. Y tú y yo somos sus criaturas. Somos sus hijos. En todo caso somos sus siervos. Que se mantenga siempre esa línea bien definida en tu oración. Él es Dios. Y la intimidad no tiene que sobrepasar esa línea de la irreverencia con Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Empezando desde mi vida, seguramente. Así que Daniel también aquí va a expresar la fidelidad de Dios. Daniel expresa, tú guardas el pacto. ¿Saben? Si hay alguien que cumple sus palabras, ese es Dios. Él cumple todo lo que promete. No es como el ser humano que un día nos levantamos con el pie izquierdo y nos olvidamos de todo lo que dijimos la noche anterior o el día anterior. Dios no es así. Él guarda el pacto. Y la palabra pacto en el original siempre tiene que ver con promesas. Las promesas que Dios da para los suyos. Promesas. Considera estos aspectos. Y obviamente Daniel dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Él sabe que no puede confiar ni en su justicia, ni en la justicia del pueblo. No confía en sus propios méritos. La confianza está en el carácter de Dios. Cuando tú y yo nos estemos sintiendo sin recursos en la oración, no tenemos qué credencial presentar ante Dios en la oración. Podemos confiar en su carácter. Dios, tú eres misericordioso. Y mi vida está mal. Mi vida está así y cometí esto y esto como lo hizo Daniel. Confesión. Pero tú y yo podemos confiar en algo, definitivamente, el carácter de Dios. ¿Cuántas veces podemos ser capaces de hacer una oración que produzca cambios? Podemos ver todavía algunos aspectos más. Se nos dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está orando pidiendo perdón por los pecados de la nación. ¿Sabes? Con frecuencia tú y yo a veces, cuando nos presentamos a Dios, nos solemos justificar por nuestros pecados. Pero Señor, tú sabías mi situación, tú me entiendes, tú sabías, y estuve en tal situación. No, Daniel llama a las cosas como son. Pecado, pecado. Nos hemos apartado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho esto. ¿Cuántas veces somos honestos para decir, Dios, he pecado de esta y de esta otra forma? No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Me es más fácil ser honesto a veces ante Dios en la intimidad, que nadie me oiga, pero decirlo a otros me va a costar. Y creo que el ser honesto con Dios después va a tener una repercusión natural. Ser honesto con los demás. Sí, me equivoqué. Sí, hice esto. Sí, mentí. Sí, pequé. Sí, la estropeé. Sí, he defraudado. En fin, pero eso ha de ser como una consecuencia natural de mi arrepentimiento con Dios. Y arrepentimiento no es otra cosa, sino más bien el cambio de dirección, el cambio de actitud y poner el todo de nuestro ser, de nuestras fuerzas para no volver a cometer lo mismo. Confesar. Esa palabra confesar tiene muchos aspectos para considerar. Uno de estos tiene que ver con decir lo mismo que. Confesar, decir lo mismo que, en este caso, lo mismo que Dios. Ponernos del lado de Dios. Dios ha sido justo, está diciendo Daniel. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Tú has hecho lo que habías dicho que dirías, que harías.
no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Cuántas veces queremos tomar las promesas de Dios para nuestras vidas? Pero las promesas de Dios para los suyos también involucran bendición, y eso es lindo y bonito, nos gusta, pero también involucran la falta de bendición. Acompáñame con Deuteronomio, y esto podemos citar el capítulo 28. Cuando inicia el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés está empezando así. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza a dar una serie de bendiciones como consecuencia de la obediencia. Obviamente, cuando uno actúa de forma diferente, el versículo 45 en adelante y buena parte de este capítulo nos habla y dice: y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. El Señor, él es claro con nosotros. Bendición, consecuencia de la obediencia. La desobediencia obviamente nos va a traer calamidad, catástrofe y maldición. Hay algo que tenemos que considerar. Nos gustan las promesas de Dios, pero las promesas involucran también que cuando hay un mal comportamiento, como con el pueblo, si Dios ajustó a su pueblo, a los suyos, y los llevó cautivos a Babilonia, como consecuencia de una desobediencia reiterada, persistente y a sabiendas, Él quiso corregir a su pueblo, ¿cuánto más no lo será con nosotros? Porque nos ama. Porque el que disciplina y el que corrige es el que ama. Eso es lo que nos está explicando todo el contexto bíblico. El libro de Hebreos. Acuérdate de lo que se nos dice. Así que Daniel está confesando el pecado del pueblo. Él está acudiendo a la fidelidad de Dios. Está confesando el pecado de la nación. Y sabe que el pecado ha sido grande. Y por eso también el castigo ha sido así, a la magnitud que ameritaba. Daniel sabe que la única forma en la que Dios levantará su disciplina y devolvería al pueblo a la tierra y se restauraría la nación sería por la confesión del pecado, por el arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave, es la llave para esa restauración que necesitamos. No podemos esperar restauración cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay confesión de pecados, cuando se sigue en la misma actitud chapoteando en el pecado. Por eso él dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Él está confesando, está mostrando, representando a la nación el arrepentimiento. Él sabe que esos 70 años están a punto de cumplirse. Y la nación ha tenido 70 años de tiempo en el extranjero para arrepentirse. ¿Cuántos se arrepintieron? Además de Ezequiel y Daniel, no encontramos a más fieles allí en Babilonia. La nación no ha aprendido a arrepentirse a pesar de estar en el proceso de disciplina. Algo que es a veces
triste en muchas situaciones, hoy en día también. Cualquiera que se encuentre en una condición de disciplina, de ajuste por el Señor, para que su carácter crezca, para que algunas cosas en su vida sean ajustadas al modelo del Señor. Si no se arrepiente de esos aspectos específicos por los cuales tiene que arrepentirse, si tú y yo no tomamos acción en eso, tal vez solo vamos a volver y otra vez se va a repetir la misma disciplina. Y eso es lo que sucedería con la nación. Si volvería probablemente en poco tiempo, otra vez sería otra vez la mano del Señor la que volvería a ajustar a la nación. Y Daniel sabe eso. Daniel por eso está diciendo, no nos hemos arrepentido, estamos en esta situación, perdónanos Dios. Y él sabe que no pueden cumplirse los 70 años si es que él no guía a la nación en un arrepentimiento. Creo que en este sentido también lo que hizo Daniel fue un elemento no solo simbólico, sino también representativo para toda la nación. Bueno, hay que considerar que es una equivocación pensar que el tiempo lo cura todo. Ya pasó tiempo, no pasa nada, ya pasó tiempo, ya Dios se olvidó. No. El tiempo no va a borrar nada. Lo que hemos cometido tiene que ser confesado. Y esa confesión nos tiene que llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento activará una restauración de Dios en nuestras vidas, casa, familia, en fin. Daniel fue muy específico en su confesión. Hemos hecho esto y esto. No es simplemente, querido amigo y hermano, si en algo te he ofendido, te pido perdón. No es que si en algo, Daniel no está diciendo, Dios, si en algo te hemos ofendido. No, él dice, hemos hecho esto, nos hemos apartado, nos hemos desviado, pusiste guías, pusiste maestros, pusiste profetas, a ninguno hemos hecho caso. Bueno, también hoy en día el ser humano tiene eso. ¿Cuántos hombres, ministros, siervos, la palabra de Dios por la cual Dios quiere hablarte a ti, tiene que ser tomada muy en cuenta? Los mensajes de Dios tal vez a través de cuántos mensajes, este puede ser tal vez uno para ti. Mensajes de Dios a través de hombres de Dios, de siervos de Dios. Y la gente no quiere hacer caso. No. Yo no sigo hombres. Sí, pues, sigues la Biblia, sigues el consejo bíblico para tu arrepentimiento, para volverte del camino. Saben, estamos a punto de iniciar este nuevo año. Ya iniciando, pues. ¿No sería bueno que empecemos con arrepentimiento genuino? No pensemos, esto pasó hace mucho tiempo, ya el tiempo lo sepultó. No es así. Ten en cuenta. Daniel confiesa el pecado del pueblo, el pecado de la nación, y esto activará la restauración que posteriormente veríamos cuando el pueblo va volviendo precisamente en 3 contingentes también. Con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías. Así como se fue, así volvería el pueblo. Daniel reconoce que ellos no habían pecado por ignorancia, habían pecado a sabiendas, que se rebelaron con uso de razón. Algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Algo que va a activar la restauración. No es precisamente, tú declara tal fórmula. ¿Sabes? Las declaraciones ni siquiera son capaces de activar una restauración genuina, sino el arrepentimiento. Y arrepentimiento del pecado. Hay que volvernos de eso. Para que podamos tener entonces tiempos de bonanza. Tiempos tal vez en los que estemos deseando esa bendición del Señor. Bueno, se acerca un nuevo año y ya estamos en este nuevo año. ¿Qué piensas? Tenemos que tener oraciones que produzcan cambios. Oraciones que transformen. Oraciones que trasciendan aún a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Daniel está diciendo, versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual
ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, versículo 12, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Si hay alguien que cumple, es Dios. Y Dios cumple todo lo que dice, incluyendo el proceso de disciplina cuando alguien quiere ser rebelde a su voz. Y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Si hay alguien que es justo, ese es Dios. Y sí lo hay, definitivamente. Tal vez tendré que reformular lo que digo. Dios es justo. Y siendo Dios justo, todo lo que viene para la vida y el ser humano es justo. Daniel está diciendo eso. Daniel dice, lo que estamos viviendo es justo. Tú eres justo. Es más, por tu misericordia estamos recibiendo menos de lo que deberíamos de recibir. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. La petición que hace Daniel básicamente es una petición bien específica. Daniel está pidiendo, Dios, aparta de Jerusalén el castigo, la disciplina. Levanta tu disciplina para tu pueblo. Que seamos restaurados. Y Daniel está considerando, así como tú has levantado al pueblo y lo has sacado desde Egipto y lo has llevado a la tierra prometida, como lo sacaste del oprobio de Egipto, así ahora saca. ¿Sabes? Es importante recordar las promesas, las proezas de Dios en el pasado. Estas nos animan, nos infunden ánimo, estimulan nuestra fe. ¿Te acuerdas las veces que Dios actuó en tu vida en tiempos atrás? Bueno, acuérdate de esos tiempos antiguos, de cómo Dios actuaba y que eso revitalice tu fe. El punto no es, Daniel no está dudando, Dios, tú tendrás el poder para sacarnos de Babilonia y llevarnos a la tierra. No, el punto no es si Dios tiene o no el poder, el punto es, ¿tú tienes el poder, Dios? El punto es, ¿estamos ajustados y listos para que tú empieces a actuar o no? ¿Lo harás? ¿Lo harás porque tenemos el arrepentimiento necesario o no? Así que Daniel va a pedir, restáuranos, Dios. Tal vez tú estás pidiendo y deseas restauración para tu vida, tu ministerio, tu casa, tu familia, para un ser querido. Que este año sea un año en el que Dios restaure muchas cosas en tu vida. Que Dios restaure varias cosas. ¿Y cómo podemos provocar entonces que Dios restaure? Confiesa. Ponte del lado de Dios y fíjate, mira desde la óptica de Dios. Todo lo que Dios ha hecho y ha permitido ha sido bajo su soberanía. Y si evalúas, verás que Él siempre es un juez justo. Pero por el otro lado, podemos descansar en el arrepentimiento también. No porque nosotros activemos necesariamente algo, no está en el ser humano, pero el arrepentimiento hace que Dios pueda actuar en nuestra vida. Y definitivamente algo que tenemos que considerar es lo que hace Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, 17, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye sobre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo.
Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 3 cosas para considerar. Número 1, Daniel pide a Dios que lo restaure para que su nombre sea engrandecido, que sea glorificado. Algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. La Biblia a veces nos dice, no reciben lo que ustedes piden porque piden mal. Pedís mal. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 nos está enseñando, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Empecemos a pedir bien. Algo que está diciendo Daniel es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea engrandecido. Señor, líbranos de esta situación, restaura al pueblo que vuelva a la tierra, para que tu nombre sea glorificado, como lo fue cuando sacaste a tu pueblo de Egipto y lo llevaste a la tierra prometida. Daniel no está usando una artimaña, con esta es la llave y cómo le voy a sacar a Dios la respuesta. Daniel no está intentando manipular a Dios. Él genuinamente está pidiendo que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea glorificado. ¿Buscas que el nombre de Dios sea glorificado? Daniel no estaba usando un argumento a fin de manipular a Dios, para que Dios hiciera lo que él quería, sino estaba interesado de verdad y genuinamente en la gloria de Dios. ¿Tú estás interesado en la gloria de Dios? ¿Estás pidiendo algo, rogando algo, porque te conviene o porque estás buscando de verdad la gloria de Dios? Santiago nos dice, están pidiendo mal, por eso no reciben lo que están pidiendo. Busquemos la gloria de Dios. Número 1. Número 2, que se manifieste la justicia de Dios. Eso es lo que está diciéndonos también Daniel, versículo 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, todos en derredor nuestro, tu justicia. ¿Saben? Se está hablando aquí de alguna forma también lo que vendría a ser el contenido de la gracia en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios. La justicia de Dios es tal que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Nos dice 1 de Juan. Considera esto, la justicia de Dios. Dios, estoy aquí, no merezco. Y cuando clamo por misericordia, estoy diciendo que soy un miserable, que me encuentro en una condición de miseria. Porque eso es lo que soy ante ti. Pero te suplico por tu gracia y tu misericordia, por esa justicia en la gracia, sácanos de este oprobio. De eso es capaz de reconocer Daniel. Y sabe que solo por la misericordia de Dios, Él los devolvería a la tierra. Número 3, pide a Dios, Daniel está pidiendo a Dios que restaure a la nación por amor a su nombre. Fíjate, versículo 19, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado. No es porque nos lo merecemos, no es porque tenemos un diploma, no es porque hicimos buenas acciones, es por amor de tu nombre mismo. Por ti mismo. Señor, no puedo pelar en base a mi justicia, en base a mis acciones. ¿Qué me queda? ¿Con qué me presentaré ante ti? No tengo ningún acto, pero tú, tu nombre, por amor a tu nombre, hazlo. Te ruego, te suplico. Creo que 3 aspectos que podemos considerar. Busca la gloria de Dios. Número 1. Número 2. La justicia de Dios. Esa justicia, la gracia de Dios sobre tu vida. La justicia en Cristo Jesús. Tú y yo no podemos obtener justicia a mérito propio, pero por Cristo Jesús sí. Y número 3, por amor al nombre de Dios. Pedís mal, nos dice Santiago. Bueno, empecemos a pedir bien. Aquí podemos ver entonces ya la semilla de la justificación creciendo también. No olvidemos, para considerar el capítulo 9,
de este libro. Para terminar, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice, está orando todavía Daniel y viene la respuesta de Dios. Veremos esto la siguiente semana, pero quiero concluir con este aspecto. Una oración que produce cambios, una oración que produce efecto. Es esta oración como la de Daniel. Él está orando y todavía él está orando, no ha terminado la oración y viene Gabriel. Y Gabriel le va a decir, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuándo contestó la oración de Daniel el Señor? ¿Saben? Cuando tú y yo oramos con sinceridad, con humildad, sin egoísmos, sin pensar en nosotros mismos, buscando la gloria de Dios, buscando la justicia de Dios, buscando que su nombre sea tenido en alto. Y todos estos aspectos, Dios responde la oración. ¿Cuánto tiempo te lleva leer la oración de Daniel? Vamos a pensar, 2 minutos, 3 minutos. Bueno, ese es el tiempo que probablemente demoró la respuesta del cielo para Daniel. ¿Cuánto tiempo tardará Dios en responder tu oración? Ahora, no interpretes eso, es todo otro aspecto. Necesariamente que Dios va a responder como tú quieres que responda. Pero de que responde, si tienes una oración genuina, basada en los principios de Dios, es seguro que Dios responderá a tu oración. Te animo. Pongamos punto final a esta charla. Si tú aún no conoces a Cristo Jesús, te quiero animar. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Y si ya eres cristiano y necesitas que tu oración pase de esa oración tal vez aburrida, quedada, inactiva, tediosa, a una oración que cambia y transforma, a una oración que produce cambio, a una oración de restauración. Toma los modelos bíblicos. Creo que en Daniel tenemos un buen modelo. Y que ajustemos nuestra vida, cada área, a su voluntad. Ora conmigo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos venir a ti. Señor, oramos y ayúdanos a ser en este nuevo año personajes de oración, siervos de oración, hombres y mujeres de oración, que transforman vidas, sociedades, familias, personas, ministerios, iglesias, a través de la oración. No solamente como un buen cliché de es un buen tema para hablar o exponer, sino más bien que seamos personas consistentes en la oración. Que nuestra vida sea un reflejo, Señor, de la oración que tenemos en la intimidad contigo. Ayúdanos con eso. Te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Oramos así en tu nombre. Amén. Querido hermano y amigo, es un gusto para nosotros compartir la palabra del Señor. Te esperamos la siguiente semana en un nuevo servicio de Príncipe de Paz. Que el Señor te bendiga. Hasta entonces, muy buenos días. Queridos hermanos, esperamos que el estudio de Daniel sea de bendición y ayuda para ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábado en horarios diferentes. También puedes escucharnos de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde.
Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.